De los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Buenas noches, grato contar con su compañía en este horario. Martes de 9 a 9:30 de la noche, el gran debate con Adolfo Beck en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Tema del programa: justicia por sus propias manos. Es un fenómeno que se incrementa todos los días en este país. ¿Qué está pasando? Linchamientos. Así como hay que criticar la inseguridad, los atracos, también hay que criticar esta respuesta de la sociedad. Eso es un sinónimo de descomposición social. La sociedad primitiva, fruto de ausencia de autoridad. ¿La gente no cree en la justicia? A ese punto no podemos llegar. No, señor. Una cosa es que nos organicemos, tratemos de coger al atracador infragante y llevarlo a la autoridad. Pero desarrollar eso como fórmula para contrarrestar la inseguridad que se vive no solo en Bogotá, en todo el país. Ausencia de autoridad. La gente no cree en la justicia, repito. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Mala cosa, mala cosa. Eso es sinónimo, insisto, descomposición social. Invitados hoy en el gran debate con Adolfo Beck. Quiero saludar a la politóloga Eliana Sandoval. Bienvenida. Muchas gracias, Adolfo, a todos los compañeros de la mesa y a todos los teleamigos que nos acompañan en esta emisión de este programa tan importante, El Gran Debate. Gracias por venir. Y saludo a un gran líder de opinión, un hombre que está en sintonía con la ciudad, el periodista Jairo Pulgarín. Bienvenido, Jairo. Gracias, Adolfo. Muy complacido de verdad de acompañarte, de saludar a tus queridos televidentes y sobre todo de abordar con ellos y contigo un tema que hoy se ha convertido en uno de los grandes dolores de cabeza de la ciudad. Es una epidemia, Jairo. Es una epidemia. Ya vamos a desarrollar el tema. Escuchándote en la reflexión, Adolfo, me acordé de una vieja teoría sociológica. En la Europa feudal, tal vez del siglo XII o del siglo XIII, los feudos se enfrentaban unos a otros, es decir, los feudales se enfrentaban unos a otros. Llegó un punto, era tan dramática la situación de violencia entre ellos mismos, que un día dijeron, hombre, vamos a tener que hacer un alto en el camino y tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Y cuál fue el acuerdo? El que más poder tenía, el que más poder militar tenía, el que más poder tenía desde el punto de vista de hombres y de equipamiento, ese terminaba imponiendo su ley, y sobre eso se construyó una cosa que es muy elemental y muy sencilla y que fue el nacimiento de los estados. El monopolio de la violencia por parte del Estado o el monopolio de las armas por parte del Estado. Y el otro monopolio del que seguramente hablaremos en otra oportunidad, que es el monopolio fiscal. Doy ese contexto, Adolfo, para que ahora más adelante entremos en detalle de cómo se nos fue desgranando en Bogotá lo que es el ejercicio de la autoridad, todo como consecuencia de algo que también vamos a mencionar y que seguramente ampliaremos en esta emisión, y es el despelote absoluto en el que se encuentra la justicia en Bogotá. No es un problema particular de Bogotá. Esto hay que extenderlo a todo el país, Jairo. Mi saludo, Josías Fiesco. Hola, Adolfo. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Y es un tema que nos preocupa a muchos colombianos, pero en especial en Bogotá, porque realmente aquí en la ciudad se está dando el lujo de decir los ladrones, pero ¿de qué me sirve que me cojan si usted aquí en menos de 48 horas me dejan libre? Arbitrariedad, porque eso se repite en Medellín, se repite en la costa, se repite en Cali. En todo lado. Exacto, no solo es Bogotá. Cierra la lista de invitados. Jorge Camargo, politólogo. Gracias, Adolfo. Un saludo a Jairo, Eliana, Josías, por supuesto a la audiencia del Gran Debate. Preocupantes las cifras de la Policía Nacional. Tenemos casos en el 2014 de personas que fueron capturadas más de 33 veces y posiblemente hoy se encuentran en libertad y siguen delinquiendo. Entonces hay que replantear muchos aspectos de la justicia penal acusatoria y del modelo de justicia en Colombia para que evitar este fenómeno de la justicia por mano propia. El problema no es la policía. Hay que reconfigurar todo, el sistema y el modelo de justicia en Colombia. ¿Cuál es la salida, Eliana? Yo creo que, Adolfo, escuchando lo que se ha planteado en la mesa en este momento, hay dos temas importantes que vale la pena mencionar. El primero
que la justicia por las propias manos se está tomando porque está existiendo una ausencia de autoridad, de la figura de autoridad. Pero uno no justifica lo otro. No, de ninguna forma. ¿Qué es Eso- lo que está eso pasando? tiene que quedar claro. No, Pero lo totalmente, uno no es el resultado del lo otro. uno Uno es el resultado del otro, pero lo uno no justifica lo Entonces, otro. el tema de autoridad se sustentaba en que la gente ya no está viendo en la policía, y obviamente la policía tiene una función cívica que es bien distinta, pero en un país por las condiciones del colombiano, pues asume otras competencias. La gente no está viendo en el policía una figura de autoridad, entonces no está respetando las instituciones. Y súmale a eso el tema del propio modelo de sistema de justicia en Colombia, que está en desueto y que hay que revisar en detalle. Entonces, no acude a la policía, no respeta a la policía y termina actuando y obrando por sí solo. Lo que decía Josías es muy cierto, 48 horas y el tipo termina afuera, luego una persona que va a denunciar que lo robaron, se demora más o menos entre 2 y 3 días haciendo trámites para que luego se dé cuenta que finalmente tiene que ir a hacer otro trámite para que le respondan por ese asunto. Entonces, En el mejor de los casos, porque las personas cuando los roba, en Bogotá por lo menos ha quedado la línea de acción, que es las personas apuñaladas. Cuando entonces las personas quedan apuñaladas no tienen ni la posibilidad de ir a denunciar. Jairo, ¿por qué llegamos a ese punto? Es que cogen al atracador, eso está bien, pero hay que entregarlo a la autoridad, pero la gente llega, lo coge, sale el otro, le pega una patada, el otro le pega un puño, aparece el otro, dice, no hay que darle, péguele, dele. Entonces, ¿en qué estamos? Los físicos tienen una teoría, Adolfo, que a mí me ha llamado siempre la atención. Los físicos sostienen la tesis de que no existe en física el vacío, como tampoco existe en las sociedades el vacío. Es decir, no hay vacíos en ningún tramo de la sociedad. Usted va a encontrar vacíos, el vacío lo llena alguien. Como hay un vacío de autoridad, hay un vacío de justicia, hay un vacío además de normatividad tan grande que cualquier delincuente hoy se da el lujo de llegar a un asalto y llega con sus abogados. Entonces, los apartamenteros, por ejemplo, en Bogotá, ¿cómo actúan? Los apartamenteros llegan en unos tremendos camiones, tremendos vehículos, desmantelan, desocupan un apartamento, desocupan de una casa, y por si alguna eventualidad los captura la policía, ellos tienen los abogados ahí, que son los que están atentos a cuáles son los errores que cometen las autoridades para poder desvanecer o para poder bloquear la acción de la justicia. Entonces, todo corresponde a un fenómeno que también yo lo quiero mencionar aquí, Adolfo, que es el fenómeno de la anomia social, cuando no existe respeto por las normas, cuando no existe respeto por la autoridad, cuando la autoridad no se ejerce, cuando no se ejerce la ley, cuando no se aplican los códigos de la manera rigurosa que deberían aplicarse. Lo que mencionaba hace algunos segundos Jorge es muy cierto, los casos de delincuentes que entran y salen de la cárcel como Pedro por su casa. El presidente Clinton en Estados Unidos alguna vez presentó un proyecto que terminó siendo ley federal en los Estados Unidos. Después de 3 entradas a la cárcel, usted se queda de por vida en la cárcel y se acabó. Ya dejamos la pendejada de que cada vez que usted se le da la gana entrar a la cárcel, entra y sale de la cárcel como si no pasara nada. Pues bien, yo creo que Colombia tiene que ir mirando hasta dónde tiene que endurecer las penas, hasta dónde tiene que mejorar o refinar sus procedimientos, porque la sociedad, de verdad hay que decirlo, con todo respeto por el gobierno y con todo respeto por la justicia, la ciudad se siente absolutamente desamparada. Sin querer minimizar un poco el diagnóstico que hace Jairo, es de todos conocidos el tema, Jairo. No hay voluntad política para superarlo. Y si seguimos con la tesis física de los espacios vacíos, se llenan, pero se llenan mal. Se llenan mal. Se llenan mal. Pero Adolfo, Jairo, Jairo hacía una diferenciación muy valiosa, y es la forma de operar de las bandas criminales o de la delincuencia común, y es que ahí las cifras no son nada alentadoras. En el 2014, de acuerdo con la Policía Nacional, 473.000 capturados, 20% eran delincuentes reincidentes, el 88.900 eran reincidentes, y muchos entraban y salían de la cárcel. Pero hay que hacer una diferenciación entre la tipología de violencia que se está viviendo en Bogotá. De acuerdo a una teoría de Spearbook, decía, hay violencia impulsiva y violencia instrumental. La violencia impulsiva es cuando hablamos de un linchamiento, como usualmente solemos ver en las redes sociales de Transmilenio, donde un par de transeúntes se unen para apoyar a alguien que hurtaron. Pero la violencia criminal, instrumental, es cuando vemos en Soacha, en Ciudad Bolívar, en Bosa,
limpieza social, panfletos amenazando a los habitantes de la calle, a las trabajadoras sexuales. Entonces debemos identificar la raíz del problema para poderlo combatir. Acá yo veo que solo nos preocupamos en ver cuántos policías hay en una estación. Es vital tener acompañamiento de la policía del imperio de la ley, pero es vital tener identificado en Soacha a los Gancho Rojo, en Suba a los llaneros, en Usme a los paisas, saber que ellos son los que propician esas ollas y esos centros de acopio para actividad criminal e ilegal. Eso obedece, Adolfo, sin lugar a dudas, a una ausencia de política de seguridad y convivencia en el distrito. Es decir, existe una política, pero no se implementa. Es decir, la música no suena con la letra de la canción. Y eso significa que tenemos una política de seguridad y convivencia que no se está implementando a cabalidad. Y yo creo que adicional a eso no es aumentando el pie de esfuerzo, sino recordemos los anuncios taquilleros hace tal vez 3 o 4 semanas, donde, oiga, no, terrible lo que está pasando en Transmilenio, vamos a traer 200 policías más. Y al otro día, los robos más tenaces en Estación Alcalá. Luego sale el ministro de Defensa, no, vamos a traer otros más. Señor. Yo creo que el tema no es de más pie de fuerza, sino el tema es de políticas públicas en materia de seguridad y convivencia que trabajen de las dos manos. Lo primero, más tolerancia, y lo segundo... Señores, antes de ir a la pausa, sí, entramos en el facilismo, que es la famosa respuesta histórica. El problema es la administración actual. No, Digo, para así nos nada. hablamos. No, Ese es no, uno, no, el problema es Petro. No, Claro es un que problema estructural. Señores, esto después del corte. Pero claro que tiene ¿Cómo una es? Después del responsabilidad. corte, después. Continuamos. Jairo Pulgarén. Profesor Adolfo Beck, quiero de verdad agradecer los aportes que han hecho tanto Eliana como Josías, como Jorge, sobre lo que está pasando con el tema de la violencia en Bogotá. Yo sí creo que la violencia en Bogotá tiene unas explicaciones que son desde el punto de vista legales entendibles, es decir, la falta de autoridad, la falta de un ejercicio de ley, la falta de la drasticidad de las normas, pero también yo no creo que podamos desestimar el impacto que ha tenido en la sociedad colombiana la falta de convicción de quienes han gobernado este país, en el sentido de que todo lo que estamos cosechando hoy, esta cosecha de criminalidad, esta cosecha de violencia, que es de verdad agobiante, lo que está viviendo Bogotá es terrible, es una tragedia humanitaria la que se vive en Bogotá, y yo en esto le hago la salvedad a los interlocutores. Es cierto que los problemas no llegaron con Petro, pero se agravaron con Petro. Justamente se agravaron con Petro porque uno nota que hay un divorcio entre quien es hoy la autoridad más importante de la policía en Bogotá con el propio cuerpo de policía. Ahí están totalmente divorciados los dos ejes de la administración de la seguridad en Bogotá. Pero yo sí creo que nosotros tenemos que revisar hasta dónde lo que hemos hecho en el pasado hoy se está traduciendo en una violencia de mayor envergadura para las ciudades. Nosotros nos desentendimos, por ejemplo, de la formación social, de la responsabilidad social en las escuelas y colegios. Fue perversa la jornada, yo diría que la doble jornada en las escuelas y colegios públicos fue perversa, y usted ve que hoy muchos de los integrantes de las bandas y de las pandillas son muchachitos de 16, de 13. Yo inclusive he escuchado jefes de banda de 13 años cuando he hecho programas de radio. No, que es que el jefe de la banda es la Pulga, que tiene 13 años. Dice uno, pero ¿cómo es posible? Un muchachito que debería estar estudiando, que debería estar en segundo, tercero de bachillerato, pues ese muchachito que no estudia sino mediodía, debería estar en la tarde estudiando. Y ya ven los resultados. Nos desentendimos de un tema que yo creo que hubiera podido ser por lo menos un gran catalizador de esta situación tan agobiante de inseguridad que hoy estamos viviendo. Jairo, tú mencionas una cosa muy importante. Según una encuesta, o más que una encuesta, un estudio del año pasado, arroja que los delincuentes o la edad de promedio de los delincuentes en Bogotá es de menores de 25 años, y eso es una reflexión importante para todos los bogotanos. ¿Qué está pasando con nuestra juventud? ¿Qué está pasando con nuestros niños? Yo soy partidaria de la jornada única y estoy de acuerdo con Jairo en eso. No es posible que los niños después de la 1 de la tarde se queden en la calle, porque la calle es la peor universidad de la vida. Y ahí hay una reflexión de fondo. ¿Qué le estamos ofreciendo nosotros a nuestros jóvenes en Bogotá?
entonces están encontrando que no tienen oportunidades, que no tienen empleo, en la mayoría de casos, no estoy generalizando, y por ende encuentran en las bandas criminales, en el consumo de sustancias psicoactivas, una opción distinta. Y ellos son los que están engrosando las filas de las bandas criminales, los ganchos azules, los ganchos rojos, los pascuales, los llaneros, los paisas, y termina entonces eso desencadenando un problema de seguridad en la ciudad, más un problema de tolerancia de los ciudadanos que no están utilizando de manera adecuada los mecanismos de resolución de conflictos. Y quiero dejar en la mesa un tema, y es, ¿dónde está la revisión y modificación del Código de Policía en Bogotá? Entonces, esto se modificó cuando, tengo entendido, la última modificación fue en la época de Antanas Mocus. ¿Hace cuánto? Más de 15 años. Tenemos un Código de Policía que no está adaptado para la sociedad. Pero sí llegó el momento de asumir responsabilidades. Claro. Porque en estos momentos no se puede salir por la tangente la administración actual de decir que no tienen nada que ver, porque la responsabilidad de la función pública en materia de seguridad es de la administración, es del alcalde. Ellos son los que poseen los recursos, que los invirtieron mal, que se divorciaron de la policía, que no hubo una buena relación, por supuesto que es lamentable, y aquí está. Pero es que la política exige, la política pública exige recursos, pero hay algo que en este momento que vive el país y que vive la ciudad debemos de tener con claridad, y es el desinterés de la dirigencia por asumir de una forma juiciosa una reforma a la justicia. Claro. Le recuerdo un ejemplo puntual. Cuando se trató de hacer un intento por la justicia, usted escuchó que un servidor público, el desinterés era tal que ni siquiera lo leyó para firmar, entre muchas otras cosas, porque a la hora de hablar juiciosamente de la justicia, Gaviria, el director de Planeación juiciosa, Nacional, póngale nombre y apellido a sus denuncias. Póngale nombre y pero apellido. también partidos, pongámosle también partidos. Liberal. Okay. Así toda la responsabilidad ahora es del Partido Liberal. Adolfo, pero entonces miremosla de una forma juiciosa, porque es que mientras eso está ocurriendo, 1,5 millones de colombianos está portando armas de forma legal o ilegal en Colombia. Se incrementa la compra de armas. Adolfo, Eso es otro mal. Un tema fundamental. Este es un tema muy complejo que bien lo mencionaba. Usted tiene diferentes aproximaciones y en la mesa nos hemos intentado acercar algunas como educación, como cultura y tolerancia, pero hay un problema estructural, por eso no le he hecho la culpa 100% a administraciones, porque no es solo Bogotá, es toda Colombia, y es el tema de justicia. Nuestro sistema penal acusatorio tiene graves fallas. La ley 906 de 2004 ha sido reformada en múltiples ocasiones, la reforma a la justicia ha sido fallida. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una desidia, hay una frustración por parte del colombiano, se traduce en impunidad y buscan armarse. Entonces no hay voluntad política para superar este tipo de problemas. Y yo no entiendo, que dice Jairo Pulgarín, que es un problema de Bogotá, yo no entiendo la diferencia entre la violencia, la inseguridad que se vive en Bogotá con la inseguridad que se vive en Medellín, la que se vive en Cali, la que se vive en la costa. Las dinámicas son diferentes, pero unas variables distintas, pero el desinterés institucional es igual. Pero hay otro tema que hay que desbaratar, esa relación entre pobreza y violencia. Yo conozco países más pobres que Colombia, menos violentos. Conozco países más pobres con Colombia, con menos inseguridad. Pero es que naturalmente, posiblemente no tiene un conflicto armado interno con múltiples ya es actores otra variable. como acá. Es otra variable. Criminales. Y posiblemente la acción del Estado es más efectiva que la que tenemos en Colombia. Vamos a un corte, señores. Ya regresamos. Continuamos en el gran debate con orden en la sala. Me cogió fuera de base el señor productor, pero aquí arreglamos sobre. Jairo Pulgarín. Adolfo, aprovecho la oportunidad. Yo creo que uno tiene que recoger estos espacios también, por lo menos para dejar una semillita. Y yo creo que una de las semillas que yo podría aportar en el cierre del programa es una pequeña frase del Papa Francisco. El Papa Francisco dijo una cosa que a mí me parece de una profundidad y de una grandeza enormes. Dijo el Papa: por favor, mamás, no le planchen la ropa a los muchachitos. Enséñenles a estos muchachitos, a estos carajitos desde los 13 años que tienen que asumir responsabilidades, y enséñenles a planchar la ropa. No los sobreprotejan, no los sobrearropen, porque van a terminar criando no solo un inútil, sino que además van a terminar construyendo un tirano. ¿Qué es lo que ha pasado? Muchos de estos muchachos también son muchachos que se criaron sin valores, no respetan la vida,
no respetan los bienes ajenos. Es que es muy elemental. No matarás, no robarás, amarás a tu padre y a tu madre. Bueno, tendrás tus valores. Yo creo que también hay que reconstruir ese tejido de valores, Adolfo. Es decir, me refiero a que en este camino en el que nosotros estamos poniendo la lupa sobre los problemas de una ciudad, no solamente hay que recargarle toda la responsabilidad al director de la policía, no solamente es Petro, no solamente es el inútil ministro de Justicia que tenemos, no, es también el papá o la mamá que deja que el muchachito haga lo que le dé la gana en su casa. Interesante reflexión, Jairo. Usted es de la época de la chancleta, ¿no? Yo Del estudié juguete. hasta donde recuerdo. Del juguete y el surriago. La única materia que pasé en mi colegio fue chancletometría. No pasé más, pero esa fue la única que pasé. Y la pasó bien porque le noto la camisa arrugada. Alguien le decía la palmada pedagógica. A ver, Eliana. Bueno, yo básicamente quiero dejar un mensaje y es: hay que retornar a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Se olvidaron las casas de justicia, se olvidaron los jueces de paz y sin lugar a dudas esos son escenarios donde se puede concertar, se puede fortalecer la tolerancia y la convivencia entre los vecinos y eso empieza a generar una sinergia en cultura ciudadana y en tolerancia que sin lugar a dudas empieza a mejorar la dinámica. Y frente a lo que planteaba Jairo estoy de acuerdo, yo creo que la culpa no es de Gustavo Petro, la culpa no es de la policía, si hay un cortocircuito que ha afectado sin lugar a dudas el lenguaje común entre la policía y la administración en el distrito y se ha visto reflejado en algunas acciones no conjuntas. Pero creo que más allá de eso la responsabilidad es de todos los bogotanos y de todos los colombianos. Tenemos que empezar nosotros a cambiar desde la casa y es fortaleciendo las relaciones de convivencia, fortaleciendo el diálogo y enseñándole a los niños que las cosas fáciles en la vida y a los adultos también, desde luego, seguirles recalcando. Gracias. Josías. Pues Adolfo, yo quiero dejar sobre la mesa una preocupación y es a dónde llegarán las personas, los jóvenes que deserten de las FARC, que dejen las armas en este proceso. Claramente lo llegarán a las grandes ciudades. Si en estas grandes ciudades no tenemos autoridad, si a quien se le dio la oportunidad de dirigir la ciudad no tiene una política responsable, pues por supuesto esto va a empeorar. Es por eso que en este año electoral yo sí insisto de que es la oportunidad de darle de hacer un juicio social sobre qué hemos tenido en estos 4 años. ¿Por qué? Porque es que hoy no podemos tener, y en un futuro aún más preocupante, más muertos en las ciudades que por la delincuencia, que muertos por el conflicto armado. Ni el control político ni el control social debe ser solo para el año electoral, debe ser una constante. Claro que sí, Adolfo, es una oportunidad, Adolfo, pero es una oportunidad de octubre. Para cerrar, me preocupa enormemente la búsqueda incesante de los colombianos por buscar artículos de defensa personal, ya sea armas de fuego, taser, y cómo esto se está manifestando en un escalonamiento de la violencia urbana. Estamos entrando en debates como el de Estados Unidos por la segunda enmienda constitucional, que es permitir el porte de armas para defensa personal. Entonces, ahora, en lugar de contrarrestar el crimen, estamos agrandando la violencia, y si usted contrarresta crimen y un delito con violencia, se traduce en impunidad. Ese es un mensaje que le debe llegar a los colombianos. La sociedad primitiva, sálvese quien pueda. Frase final, Josías. Auxilio Bogotá, pierde sus jóvenes. Auxilio Colombia. No, Frase final. tenemos que trabajar más porque Bogotá es un orgullo para los bogotanos y para todos los que llegan Muy acá. bien. Cierre el programa, Jairo Pulgarín. Me voy con una frase que en mi opinión debería ser un eslogan de vida. La verdadera paz, la única paz, es la del respeto por los demás. ¿Sí? Esa es una derivada de la frase de Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Usted que vino hoy con una libreta llena de apuntes y de citas. Si eso lo decía Benito Juárez, le presento excusas a Benito. Se me anticipó Benito, pero eso es lo que yo siento hoy. Sí, esa no hay paz mientras no haya respeto por los demás. Esa no es frase de su abuelita. Es una de las frases sabias de mi abuelita. Pero usted nunca le paga derechos de autor a su abuelita. Gracias por venir, Jairo Pulgarín, y espero fortalecer este contacto que a nivel periodístico, y usted como líder de opinión, muy importante para esta clase de programas. Será un placer, Adolfo, y mil gracias por tu invitación, mil gracias a tus televidentes. Muy amable, Jairo Pulgarín. Gracias, Eliana Sandoval. Muchas gracias, Adolfo, y muchas gracias a los que nos acompañan en la mesa y a todos los teleamigos. Gracias, Josías Fiesco. Muchas gracias, Adolfo. Aquí estamos preocupados porque la generación que se está perdiendo en Bogotá, en Colombia, no es la de los mayores, es la nuestra. Pase de la preocupación a los hechos. Jorge Camargo. Enhorabuena a estos debates, Adolfo, y un gusto haber compartido con los compañeros. Bueno, de mesa. ustedes, televidentes, gracias por acompañarme en este horario. Nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere, martes de 9 a 9:30 de la noche en Teleamiga Internacional Televisión de Valores. Y el lunes a viernes, en la mañana amable de la televisión colombiana, la entrevista con Adolfo Hoy, de 7:45 a 8 de la mañana.
Feliz noche.